Bueno, muchachos, entonces vamos a desarrollar, en este caso vamos a desarrollar una aplicación utilizando el framework de Flutter, que es básicamente un framework que me permite desarrollar aplicaciones nativas tanto para el sistema operativo Android como para el sistema operativo iOS, de una manera, digamos, una base, tomando como base un mismo código. En este caso, este código está desarrollado en Dart. Para eso, pues vamos a utilizar el editor de Visual Studio Code y vamos a utilizar como extensiones para facilitar nuestro desarrollo y para ayudarnos en el desarrollo como extensiones del Visual Studio Code. Vamos a utilizar la extensión Flutter y la extensión Amazon Flutter Snippet. Estas extensiones nos van a ayudar a manejar lo que es la ejecución en su momento de la aplicación y nos va a ayudar para escribir sentencias o bloques de código que vamos a estar utilizando a lo largo de todo el desarrollo. Vamos a empezar entonces creando pues nuestra configuración inicial. Para eso vamos a utilizar un snippet de Amazon Flutter Snippet, que es el MateApp, el cual nos crea toda la base, ¿sí? Él nos crea absolutamente toda la base de lo que necesitamos para nuestro proyecto en Flutter. Básicamente nos crea la función main, que va a correr el runApp, nos crea nuestra clase principal, que va a ser myApp. En un principio nos las crea como un stateless widget y crea la función build, en donde vamos a llamar a nuestro primer widget, que es un material app. El título básicamente acá, pues vamos a hacer una aplicación que nos maneje un listado de tareas. Va a ser una aplicación bastante sencilla, pero que nos va a ayudar a entender todo el funcionamiento del CRUD, es decir, de la creación del listado, simulando la conexión o simulando la utilización de un provider. Entonces, en un principio lo que vamos a hacer es organizar nuestro proyecto. Para ello, entonces, vamos a trabajar dentro de nuestro directorio lib, donde están todos los códigos que nosotros tenemos, y vamos a crear una carpeta llamada src, donde vamos a, dentro de ella, crear una nueva carpeta que van a ser los pages o las páginas que van a tener todo nuestro proyecto. La idea es que como Flutter es un árbol de widget, o todo está basado en widgets, y los widgets son clases de este estilo, yo podría hacer todo en un solo archivo, pero la idea no es hacerla en un archivo, sino estar organizando que yo no me pierda tanto. Para ello, entonces, nosotros vamos a crear en nuestra carpeta de páginas, pues vamos a crear todas las páginas que nosotros vamos a necesitar. Listo, entonces para ello voy a crear entonces un nuevo archivo, que en este caso voy a llamar home o principal o listado. Bueno, realmente llamémosla listado primero. Listado.dark. Va a ser entonces, es importante la extensión, va a ser entonces nuestra primera página de widget que vamos a estar generando. Al hacerle el comando mateapp, básicamente él me exporta lo que es la importación de material, que es donde están todos los estilos y widgets básicos que vamos a utilizar en nuestra construcción, y me construye una estructura base en donde pues básicamente me monta un adbar y me monta un body. Básicamente me está configurando toda la información. Esta va a ser nuestro arranque de la aplicación, ¿sí? Sin embargo, yo no quiero tener esto acá, sino yo lo quiero tener en mi página de listado. Entonces, para ello voy a importar, siempre que nosotros trabajemos, vamos a importar el material, porque es nuestra librería que nos va a permitir trabajar las cosas. Y voy a trabajar, en este caso voy a hacer un widget utilizando nuevamente estos snippets para agilizar el desarrollo de nuestro código. Voy a utilizar un widget que me va a crear un stateless, en este caso widget, que voy a llamar listado page. Así se va a llamar básicamente este stateless widget. Lo que voy a hacer básicamente es que todo el código que nosotros tenemos aquí en main, básicamente en nuestro archivo principal, que generó automáticamente mateapp, todo lo que está dentro del atributo home de material app, todo este scaffold lo vamos a cortar y todo nos lo vamos a llevar
Es decir, esto lo vamos a convertir en un widget personalizado que vamos a trabajar o que vamos a llamar en esta página de que nosotros construimos en su momento de listado page. Aquí es donde entonces nosotros vamos a determinar cuál es el título del adbar y vamos a determinar, pues en este caso, el título en su momento de Hello World. Es decir, lo que vamos a hacer en este caso es que desde Home, en este caso desde Material App, vamos a llamar ese listado page, lo vamos a llamar como widget. Es decir, en el atributo Home, que es el que carga básicamente la primera interfaz total de mi aplicación, yo voy a mandar o voy a poner que me llame el widget que yo acabo de definir como página, que es en este caso listado page, que es esto, que es sacar el scaffold y mostrarme el texto Hello World. Es decir, he hecho lo mismo, no he hecho nada nuevo de código, sino que lo que hice es que en vez de lo que me generó automáticamente MateApp, que estaba en Home, lo pasé para listado. Sí, básicamente eso es lo que he hecho. Se supone que en ese caso, si yo ejecuto mi programa utilizando Visual Studio Code, dando F5, él me va a mostrar en mi emulador, en este caso, en el emulador, aquí en este caso me toca darle start debugging porque el F5 me hace es un zoom. Él me va a mostrar entonces pues la página o la aplicación, solamente el texto listado, y me va a mostrar centrado el texto Hello World. Eso es lo que yo he hecho. Es lo que se hace y es básicamente lo que se está trabajando. Vamos a esperar un momento a que cargue nuestra aplicación. Entonces, como podemos ver, pues ahí ya me aparece mi aplicación con mi barra de navegación, lo cual estoy definiendo en este atributo del scaffold. Scaffold es el layout que me permite manejar una barra de navegación, un contenido y un botón flotante. En este caso, nosotros estamos pues definiendo el contenido, en este caso de nuestro body, es el texto Hello World, por eso me aparece centrado de esta manera. Sin embargo, normalmente vamos a tener muchas páginas, o nuestras aplicaciones tienen normalmente muchas páginas. Es decir, como vamos a crear un CRUD, vamos a tener una página de listado, que es esta, que es la inicial. Vamos a tener una página de formulario de agregar, donde vamos a definir las actividades que vamos a ir agregando. Vamos a tener una página, posiblemente, aunque puede ser la misma de agregar, de edición. Y bueno, básicamente, y vamos a tener una página de detalle, donde vamos a ver más información de la tarea seleccionada. Entonces, como vamos a tener muchas páginas, cada página va a ser un widget independiente que va a tener sus diferentes componentes. Entonces, no nos sirve que solamente podamos llamar una página home, una sola página de listado. Para ello, entonces, hay una forma de trabajarlo y es trabajar a través de rutas. La forma de trabajar de rutas, lo primero que debo hacer es identificar la clase, en este caso del widget, con una variable que va a ser de tipo static final, para que no cambie en ningún momento y no me afecte el stateless widget, porque los variables que yo creo en stateless widgets nunca pueden cambiar su valor, que yo le puedo poner realmente cualquier valor. Le voy a poner en este caso nombre página, le puedo poner nombre ruta, le puedo poner el nombre realmente que yo quiera, y le voy a decir que por defecto este valor va a ser listado. Es decir, que hay una variable estática que puedo llamar directamente en cualquier archivo, cualquier página de mi aplicación, donde yo le diga listado page, punto nombre página, me va a devolver listado. ¿Para qué hago eso? Eso lo hago para poder determinar, en este caso, gracias a un atributo que tiene el Material App, que en este caso son las rutas. Las rutas es un atributo que me recibe básicamente una lista, como nosotros vemos acá, me recibe
me recibe una lista, me recibe unos mapas. Unos mapas en donde yo debo especificar un texto que me va a asociar a una página o a un widget específico y me va a seleccionar en su momento o me va a mandar en su momento como segundo parámetro la página a la que yo quiero irme, por decirlo así. Entonces acá lo que vamos a hacer es, en vez de poner un texto quemado, es decir, acá poner listado y de todas formas poner en toda parte listado, lo que vamos a hacer entonces es poner esa variable que acabamos de crear, es decir, vamos a llamar listado page, la clase listado page, y vamos a decirle punto y ahí nos aparece nuestra variable que habíamos creado en este caso, que sería nombre página. Esa sería la primera parte de nuestro mapa. La segunda parte entonces ya es, según lo que me dice acá, es un build context que apunta a una página en este caso. Entonces yo tengo que sacar de tipo build context, en este caso mi context, un context que me va a apuntar a, en este caso, mi página o mi listado page. De esta forma, de esta manera, de esta manera yo tengo entonces aquí me está mostrando básicamente error aquí porque efectivamente él me recibe es un mapa. Él me recibe un mapa. Este mapa es clave valor y está separado es por 2 puntos, no por una coma. Ese es en este caso mi error. ¿Listo? Ese es el error que se me está presentando. Ya una vez arreglado eso, poniéndole los 2 puntos, ya ahora sí estoy definiendo las rutas. ¿Cuál es la idea? La idea es que aquí en esta parte vamos a poner todas las rutas y todos los widgets o las páginas que nosotros vamos a utilizar en nuestra aplicación. Y de esa manera, desde cualquier archivo, vamos a poder utilizar una clase que es el Navigator para desplazarnos de una página a otra utilizando estas rutas. Sin embargo, si nosotros utilizamos estas rutas, ya no requerimos en este caso home, sino sencillamente decirle cuál va a ser mi ruta inicial. Y mi ruta inicial pues va a ser en este caso listado page punto nombre página. En ruta inicial, si nosotros vemos, él nos está pidiendo es un string, es decir, un nombre. Con ese cambio hecho ya tengo la estructura para poder en su momento utilizar la información, digámoslo así, de nuestra aplicación basado en rutas. Si se dan cuenta y actualizando aquí haciendo un restart de nuestra aplicación, nos sigue cargando la primera página y ya nos aparece aquí home. Quiere decir que ya tengo la posibilidad de estar llamando diferentes páginas, estar llamando diferentes elementos sin que haya pues, la necesidad de cargarlos. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es que nosotros vamos a mostrar en este listado, vamos a mostrar un list view, que básicamente es un elemento, es un widget, es decir, aquí dentro de este body yo no voy a dejar este center como tal, sino voy a mostrar es un list view. Este list view es un widget que lo que me va a permitir o lo que me va a hacerlo bien, este list view es un widget que me va a permitir mostrar la información que yo voy a presentar en una forma de listado. ¿Listo? Y acá este list view me recibe como atributo, me recibe un children, que es básicamente el listado de los ítems que va a tener este list view.
En este caso, para pruebas, ya después lo vamos a actualizar, vamos a utilizar un elemento, un widget que se conoce como ListStyle, el cual me va a permitir poner elementos dentro de mi ListView de una forma pues muy fácil. Lo único que tengo que hacer es definir básicamente los atributos que él tiene. Por ejemplo, tiene ese atributo título en donde lo que yo ponga, en este caso, este título me recibe, si se dan cuenta, me recibe un widget. Para poner un texto, si yo quiero que me aparezca un título, tengo que utilizar, si me recibe un widget que me maneja texto. Entonces, por eso utilizo en este caso el widget texto y ahí sí le pongo, no sé, una tarea. Solamente al hacer eso y actualizar, nos aparece de una vez que ya está esa tarea agregada, en este caso como título. Si yo cojo este ListStyle, bueno, vamos a terminarlo en comita, igual eso no afecta, porque pues es una lista de widget. Si yo repito 3 tareas, pues me van a aparecer 3 tareas en este caso. Y la idea del ListView es que en este caso, si yo tengo muchas más tareas, ¿sí?, yo pueda subir y bajar los elementos, ¿sí?, para mostrarlos o para verlos directamente. ¿Listo? Entonces, esa es básicamente la idea del ListView. Como pueden ver, Flutter, y es una de las ventajas y una de las maravillas en su momento de este framework, cada vez que yo hago un cambio dentro del código, él me va a estar actualizando automáticamente también la información que yo tengo acá. Pero bueno, la idea no es que las tareas yo las ponga de forma estática, sino que yo vaya a generar, que yo vaya manejando lo saque de una base de datos o lo saque de un API que yo vaya a traer, o que básicamente lo tenga de un arreglo que yo estoy utilizando. Entonces, para ello vamos a generar, yo bien puedo esta lista meterlo básicamente dentro de una función, también lo puedo hacer, pero vamos a generar una función que nos permita pintar estos ListView, ¿sí?, de una forma dinámica. Para ello, entonces, en vez de poner esto en el children, recibir una lista de widgets de esta forma, vamos a crear, o vamos a decirle que vamos a crear una función. Voy a borrar toda esta parte del children de widget que generamos acá. Voy a decirle que voy a crear una función al ponerle en este caso este simbolito de guión de piso. Estoy diciendo que el método va a ser privado, que se va a llamar crear ítem. ¿Listo? Obviamente me da error porque pues en ningún lado existe esa información. Entonces vamos a crearlo, vamos a utilizar aquí nuestra ayuda. Él me pregunta en este caso qué quiero, si quiero crear una clase, porque puedo perfectamente crear otro archivo que solamente me manejen la creación del ítem, si quiero crear un método o si quiero crear una función. ¿Qué diferencia tendríamos entre método y función? Pues que el método estaría dentro de la clase y lo podría utilizar sin problema, y la función estaría por fuera de la clase, es decir, estaría por fuera de estos corchetes donde estoy creando la clase. En este caso, lo que yo voy a crear es un método, por eso me lo pone entre los corchetes. ¿Listo? Entonces, básicamente acá nosotros tenemos, entonces ya está dentro de un método. ¿Por qué sé que es un método? Porque está dentro de mi clase. Si se dan cuenta, aquí está mi crear ítem y mi clase está acá, es decir, está dentro. Si fuera una función estaría por fuera, es decir, estaría aquí en esta parte. ¿Listo? Ese método, para efectivamente que va a hacer en este children, él me va a devolver en este caso un listado o una lista de widget. Me va a devolver una lista de widget que pues básicamente va a ser la lista de los elementos que yo tengo tal. Todo este código que estamos haciendo, vamos a ver que más adelante se puede optimizar mucho más utilizando un constructor de nombre del ListView,
Pero por ahora, para que se entienda muy bien cómo es el proceso y vuelva a aparecerme en las tareas, vamos a desarrollarlo de esta manera. Entonces, como debo regresar, en este caso, una lista de widget, entonces voy a crear un objeto, en este caso, de lista de widget, que voy a llamar temporal. Yo lo puedo llamar básicamente como yo quiera. En un principio va a estar vacía. Yo la puedo llamar básicamente como yo quiera. ¿Cuál es la idea? La idea es que en este elemento temporal vamos a crear cada uno de nuestros elementos, cada uno de nuestros ítems, y los vamos a estar agregando a ese arreglo temporal de la vista. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer acá, entonces, es ahora sí crear, o básicamente vamos a hacer, aquí lo que tendríamos que hacer es un for, un bucle, puede ser en este caso un for o puede ser un for each. Voy a utilizar en este caso un for para que lo podamos ver. Vamos a mostrar 5 tareas. Entonces, en un for de 5, lo que yo voy a hacer es crear un widget. ¿Qué widget voy a crear? Lo voy a llamar ítem, realmente lo puedo llamar como yo quiera. Y este widget va a ser mi list style. Es decir, lo que nosotros habíamos antes definido, el cual, si nosotros nos acordamos, lo único que tenía era que estábamos utilizando un atributo de list style que se llamaba título, y aquí estábamos poniendo un text que decía, en últimas, una tarea. Esta vez le voy a poner tarea y voy a imprimir directamente. Para imprimir voy a utilizar esta notación, el símbolo pesos y los símbolos de los corchetes, y voy a imprimir y más 1. Es decir, me va a mostrar tarea y el contador que yo tengo. Entonces, en ese for, después de que yo establezco ese for, lo que voy a hacer es básicamente agregarlo a mi arreglo temporal. Voy a utilizar el valor add. Voy a agregar ese elemento a mi arreglo temporal. Y ya después de que termine ese for, es decir, después de que le agregue todos los widgets a ese for, lo que voy a hacer es devolver mi temporal, que va a ser ya mi lista de widget. Va a ser mi lista de widget ya precargada. Si nosotros actualizamos o grabamos, vemos que aparece tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Básicamente así ya nosotros estamos creando dinámicamente nuestras tareas. La idea pues obviamente no es que sea a través de un for, sino pues de un contador, sino que nosotros lo traigamos, como les digo, de un API, o que nosotros lo traigamos a través de un arreglo que tengamos disponible en nuestra aplicación. Bien, entonces vamos ahora a trabajar no con un for, sino vamos a trabajar con un arreglo. En este caso vamos a empezar trabajando con un arreglo estático. Es decir, un arreglo, bueno, inclusive estático, no necesariamente, bueno, para que no me dé ningún error, sí lo voy a poner estático, final, va a ser una lista que va a tener en este caso, vamos a hacerlo un poquito más complejo. Entonces voy a hacer que esto me va a organizar un mapa que va a tener un string y va a tener cualquier valor, por eso le voy a poner dynamic. Se va a llamar tareas y por ahora aquí va a estar así. Entonces, aquí básicamente lo que yo he hecho es que estoy creando en mi widget de listado un arreglo estático, ¿sí? El cual me va a tener, o va a tener dentro de ese arreglo, va a tener un mapa, así como creamos ahorita nuestras rutas. Un mapa donde va a tener string y va a tener
cualquier valor. Este dynamic es que me recibe string, me recibe números, me recibe booleanos, cualquier cantidad de elementos que yo tenga, que yo quiera. Entonces, en este listado, lo que vamos a hacer, pues este listado recibe un map, el map se especifica con los símbolos, en este caso los corchetes, y vamos a poner clave valor. Entonces la primera clave yo la voy a llamar nombre, que va a ser el nombre de la tarea. Voy a ponerle tarea 1. Además voy a agregarle otro valor que se va a llamar descripción, para irlo haciendo cada vez un poquito más complejo, que en este caso será, no importa si utilizo comilla sencilla o comilla doble, acá lo estoy utilizando como realmente estoy encontrando el teclado más rápido, entonces realmente no importa. Voy a poner aquí descripción de la tarea 1 para empezar como de prueba, y voy a ponerle algo adicional que es un estado. Vamos a ponerle por ahora, esto podemos actualizarlo más adelante, podemos trabajarlo, irlo mejorando, pero por ahora voy a ponerle pendiente. ¿Listo? Entonces, de esta forma yo estoy creando un mapa. Esto obviamente lo podemos mejorar utilizando un modelo, más adelante posiblemente lo haremos, pero para ahorita entender muy bien el uso, inclusive trabajar un poco con los mapas para que veamos que también se puede trabajar. Inclusive aquí, como todo es string, yo podría ponerle string porque pues aquí estoy manejando solamente valores string. Esto es una tarea. Si yo quisiera agregar otra tarea, entonces tengo que poner una comita y copiar básicamente esa línea otra vez, y ya ahora esta sería la tarea 2, y aquí sería descripción de la tarea 2, y digamos que esa también esté pendiente, y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea entonces? Ahora la idea es que esta tarea estática, decirlo así, esta lista estática, la quiero mostrar, es decir, esta información la quiero mostrar acá. Entonces lo que yo voy a hacer básicamente va a ser lo siguiente. Voy a, en vez de utilizar un for con estos numeritos, es decir, un for finito, voy a utilizar un for en donde voy a recibir un mapa de string dynamic que voy a llamar, voy a seguirlo llamando ítem. Yo lo puedo llamar como yo quiera. Bueno, realmente ítem acá no se puede llamar, me toca llamarlo tarea, y le voy a decir que esto lo va a sacar de mi arreglo de tareas. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Básicamente lo que estoy haciendo es que ahora el for lo que va a hacer es que va a mirar mi listado de tareas y va a sacar una vuelta por cada elemento que yo haya definido. En este caso, y lo va a guardar o lo va a almacenar en esta variable tarea. Entonces, pues yo lo que voy a hacer es que en el texto del título que voy a mostrar, lo que voy a hacer es, en vez de poner tarea y poner este i más 1, lo que voy a hacer es que voy a imprimir esa tarea. Voy a imprimir esa tarea y voy a decirle que en este caso esa tarea me traiga el nombre. Solamente me va a mostrar el nombre. Es decir, el cambio que hice ya es que no me va a traer el numerito, sino me va a traer es lo que yo definí en la clave de nombre dentro de mi mapa. Vamos a ver si al actualizar, efectivamente, si se dan cuenta, ya me aparece tarea 1 y tarea 2. Si yo agrego una nueva tarea dentro de mi arreglo, que precisamente con esa estructura yo puedo traerla dentro de una base de datos o lo que yo necesito y salvo, ya me aparece entonces, en este caso, cuando yo actualice mi aplicación, en este caso, ya entonces me debe aparecer la tarea 3. Entonces, si nosotros le damos aquí a actualizar, no está apareciendo, ahí está, efectivamente ya está la tarea 3.
Sí, me está cargando. ¿Por qué no me actualizó de una vez? Porque pues es un estático que solamente cuando se vuelva a redibujar, en este caso este widget, en este caso el list_view, solo cuando él se vuelva a redibujar es que nosotros vamos a poder ver la información. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya ahora sí estamos trabajando con un arreglo, en este caso pues estático. La idea es que esto lo pasemos lo saquemos de una base de datos o lo traigamos en su momento de un provider, que es lo que vamos a hacer ahorita más adelante. ¿Listo? Ahora, algo para ir como mejorando todavía un poquito más nuestra aplicación, pues le puse Dynamic precisamente para hacer lo siguiente. Yo puedo organizar acá, puedo poner cualquier tipo de valor. En este caso yo puedo poner un número, puedo poner un booleano, puedo poner una palabra. En este caso voy a hacer lo siguiente, voy a poner en estado, voy a poner falso o verdadero, con el fin, falso, y voy a poner aquí verdadero. ¿Con qué fin? Si se dan cuenta, esto no me afecta en nada, sigue funcionando igual, no hay ningún problema. Solamente en estado le voy a poner falso. ¿Con qué fin? Con el fin de, bueno, inclusive, bueno, aquí podemos hacer dos cosas. Aquí podemos trabajar con esto. Bueno, utilizando falso o verdadero, esta es una manera en la cual podemos trabajar. O también podemos poner aquí directamente un valor adicional para lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que si nuestro estado está en falso, vamos a mostrar una estrellita, pero vamos a mostrar una estrellita hueca. Y si el estado es en este caso verdadero, es decir que la tarea ya fue terminada, vamos a mostrar una estrellita pero llena. Eso no lo vamos a utilizar como una imagen, sino algo más fácil, que en este caso sería un icono. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a manejar? El listStyle tiene diferentes atributos que me permiten a mí trabajar toda la parte del manejo de los elementos o la posición de los elementos de mi listado. En este caso vamos a trabajar con trailing, que es el que me va a manejar la posición en esta ubicación. Él me recibe en este caso un widget. Yo voy a decirle que va a ser un icono, y en este caso ese icono va a ser una estrella. Tengo la estrella y la estrella bordada. Si yo pongo estrella y en todos le pongo estrella, solamente haciendo eso, entonces si se dan cuenta me aparece en todas mis listas, me aparece la estrellita. Pero la idea es que nosotros podamos controlar si funciona, si utilizamos la estrella o si utilizamos la estrella bordeada, dependiendo de el valor del estado que nosotros estamos estableciendo. Entonces, bien podríamos hacer una función acá en donde nosotros devolvamos, en últimas terminamos devolviendo el icono o el widget en este caso, para hacer el if, o podemos hacer un if, abreviado. En este caso, ¿cómo hago este if abreviado? Entre dos puntos, entre paréntesis, vamos a poner que es ítem, se llama tarea. Si tarea en su posición estado, por ejemplo, es igual a true, es decir, lo puedo dejar directamente, entonces yo puedo poner el simbolito pregunta simulando, en este caso, que es como si yo estuviera haciendo un if en una sola línea. Y al final le pongo dos puntos y voy a poner otro icono, que en este caso ya no va a ser la estrella, sino va a ser la estrella bordada. ¿Qué estoy haciendo acá? Básicamente lo que yo le estoy diciendo o estoy haciendo en esta línea es un if.
completo. Es decir, lo voy a hacer aquí afuera, que es lo que yo estoy resumiendo. Yo básicamente estoy haciendo todo este código. Estoy preguntando que si la tarea estado, es decir, lo que yo tengo guardado en ese momento en la tarea estado, es verdadero, entonces él me va a devolver o él me va a ejecutar este icono de estrella. En el caso de que no, se cumpla eso, entonces él me va a retornar un icono de estrella pero bordeada. Este código que yo estoy haciendo acá, este código es el que yo estoy resumiendo en una sola línea con lo que conocemos y vamos a estar utilizando bastante para ahorrar mucho código, que es un if abreviado, donde pongo esta condición que yo estoy poniendo aquí entre paréntesis, la estoy poniendo la misma condición acá, en vez de poner estos corchetes, estoy poniendo este símbolo de pregunta, y en vez de poner el valor que yo quiero que retorne o el valor que quiero que haga, lo pongo después del símbolo de pregunta. La condición adicional, el else, en este caso, la ubico con los dos puntos. Al poner los dos puntos, estoy básicamente indicando que si no se cumple esto que yo estoy diciendo acá, entonces va a hacer esto. Entonces, de esa manera, si yo salvo, en este caso, bueno, me está diciendo que string no es un subtipo de bool. Acá el error básicamente estaba saliendo porque como yo había definido que el estado en un principio era string y no había recargado, no había actualizado, no había reiniciado mi aplicación, entonces él todavía me tenía que ese estado tenía pendiente o tenía terminado en palabras. Pero si nos damos cuenta, ahora sí nos está apareciendo la estrella bordeada cuando son falsos y nos está apareciendo la estrella llenita cuando ya está, que el estado es verdadero, básicamente que está terminado. ¿Listo? Entonces ya básicamente tenemos nuestro listado, ya inclusive tenemos una pequeña validación en donde pues mostramos un icono en su momento. Cuando yo decía que esto puede ser falso o esto puede ser verdadero, también yo puedo ahorrarme esta tareita de hacerlo con una validación, sencillamente poniendo este nombre de icono star o este icono en específico como nombre aquí en el valor del estado y sencillamente mostrarlo como una organización. Yo lo puedo cargar directamente como un icono directamente acá y no tendría en este caso que hacer este if. Pero bueno, aquí si nos damos cuenta está pues estática toda la información. La idea es que pues esto nosotros lo vamos a traer de un API o lo vamos a traer de una base de datos o lo vamos a traer de algún servidor aparte. Entonces, ya está la estructura en su momento para recibirlo. Lo único que necesito es organizar mucho mejor cómo voy a recibir esta información. Para este caso, para entender un poquito eso, vamos a crear una nueva carpeta dentro de nuestro SRC que se va a llamar Providers. En este caso, acá es donde vamos a definir todos nuestros proveedores o todos nuestros servicios externos en los cuales nos vamos a conectar, ya sea una base de datos en Firebase, ya sea una API dinámica que nosotros vamos a trabajar, o ya sea una base de datos interna con SQLite que también lo podemos trabajar desde acá. Todo eso nosotros lo podemos implementar o lo vamos a implementar en Providers. Y aquí vamos a crear entonces nuestro nuevo archivo que vamos a llamarlo tareas rayapiso provider.dat. En este caso le pongo el rayapiso provider para que
sea muy claro que ahí es, pues me estoy refiriendo a un archivo que va a funcionar como un provider. Aquí, en este caso, nosotros no vamos a importar ni vamos a trabajar un stateless widget, sino lo que vamos a hacer es una clase nomás, una sencilla clase en Dart que va a tener de nombre tareas provider. La idea es que nosotros vamos a utilizar esta clase para gestionar esa lista de tareas, ¿sí? Ese arreglo de tareas que nosotros tenemos acá, que creamos de forma estática. Vamos a gestionar con esta clase desde el inicio de mi aplicación. Vamos a simular que esto es como si fuera un archivo o una base de datos, la cual vamos a estar consultando y que siempre vamos a tener la información como tal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear, así tal cual como nosotros hicimos, una variable tareas que va a ser nuestro atributo en su momento. Va a ser nuestro atributo una lista de mapa que recibe un string y un dynamic. La idea es que esta variable es la que vamos a estar consultando y es la que también vamos a modificar en algún momento para agregar datos, editar datos, etcétera, etcétera. Esta variable es la que nos va a permitir a nosotros, o es donde nosotros vamos a ir actualizando toda la información de las tareas que vamos a ir agregando o de las tareas que vamos a ir actualizando, etcétera. Va a ser un atributo de esta clase provider, la cual se va a inicializar apenas nosotros llamemos una instancia de esta clase. El problema con esto es que si nosotros llamamos una instancia de esta clase, siempre, entonces, cada vez que utilicemos esta clase, creamos una instancia, siempre se va a reinicializar y siempre la vamos a tener vacía. Es decir, no tendríamos como ese efecto de que estamos guardando la información. Para ello, para solucionar este problema, vamos a implementar un patrón de diseño, en este caso, que es el singleton, el cual me va a permitir a mí manejar una instancia, una sola instancia, es decir, un solo objeto, es decir, construir esto una sola vez, ¿sí? Construir esto una sola vez, en el momento en que se llama la primera vez el provider. Ya la segunda vez que se llama, ya no se va a generar el constructor, sino se va a devolver es la instancia que ya creamos. Para eso, lo que vamos a hacer básicamente es definir un constructor privado. Para definir un constructor privado, primero que todo, lo que vamos a hacer es ponerle el mismo nombre, en este caso, el mismo nombre de nuestro provider, ¿sí? Y vamos a hacerlo que va a ser un constructor con nombre, por eso le vamos a poner el punto y vamos a decir que es privado poniéndole el rayapiso en el que vamos a indicarle eso. Y vamos a ponerle un nombre, vamos a decir, llamarlo privado. No necesariamente tiene que llamarse privado, se puede llamar como realmente nosotros queramos, no importa, ¿sí? Lo importante en este caso es que vamos a, tareas también vamos a hacer que sea privado. Lo importante es que nosotros vamos a decirle que en ese momento tareas va a inicializarse vacío. Es decir, cuando nosotros llamemos este constructor privado, esta lista de tareas va a inicializarse en vacío. La idea es que este constructor privado solo lo vamos a llamar una vez en toda la aplicación. Solamente lo vamos a llamar una sola vez. Para que eso funcione, vamos a tratar de implementar el patrón de diseño singleton. Patrón de desarrollo singleton, y en este caso para implementarlo creamos un constructor privado que llamamos, para ser mucho más claros, llamamos privado. ¿Listo? Aquí me está saliendo en azulito básicamente porque nunca lo he utilizado. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Básicamente le vamos a decir acá en una variable estática y final, es decir, que nunca va a cambiar, vamos a decirle que vamos a tener una variable que va a ser una instancia de ese mismo tareas provider, de ese mismo proveedor, que yo lo puedo llamar básicamente como yo quiera, como yo necesite, como yo desee. En este caso esto va a ser instancia. ¿Listo? Y esa instancia va a ser igual a mi tareas provider llamando en este caso mi constructor privado. Es decir, que como va a ser estática y va a ser final, ¿sí? Yo voy a poder en su momento, pues como va a ser privado, yo no lo voy a llamar, no lo voy a poder llamar desde afuera de esta clase, ¿sí? Solamente lo voy a poder llamar desde esta clase. Pero básicamente cuando yo lo llame o cuando yo lo utilice, cuando yo lo maneje, él va a ejecutar este constructor privado. Es decir, solamente la primera vez que nosotros creemos, es decir, cuando se cree este atributo, él va a llamar una sola vez esta función y me va a construir, en este caso me va a generar que este arreglo sea pasivo. Sin embargo, yo necesito devolver esa instancia o poder utilizar, ya que es en este caso privada, yo necesito devolverla o poderla llamar en cualquier momento. Entonces, lo que yo voy a decir es, ok, voy a crear un constructor que sí van a poder utilizar con la palabra reservada factory, que se va a llamar igual que el constructor, en este caso tareas provider. Le voy a llamar exactamente igual. Y acá lo que voy a decirle es que cuando llame ese constructor, vamos a devolver la instancia que se creó, que se desarrolló. Es decir, él tiene un constructor privado que cuando se llama va a inicializar la lista de tareas vacía, ¿sí? La va a inicializar vacía. Pero en el momento en que yo la necesite, pues yo la necesito llamar de algún archivo externo, entonces yo no puedo ni acceder a esto, ni acceder a esto, porque son privados, tienen esta rayita, porque no quiero que accedan a eso, porque solo quiero que esto se ejecute una sola vez, no más. Esa es la razón de que son privados, para que sea solamente ejecutado una vez. Y en este caso nosotros vamos a poner con el factory, vamos a crear un nuevo constructor que sí va a ser público y que lo único que va a hacer es devolverme esa instancia ya generada. Esta instrucción, de pronto el patrón singleton puede ser un poquito enredado si no lo han manejado antes, pero pues a medida que ustedes vayan desarrollando aplicaciones, vayan conociendo esto, pues en últimas esta es la estructura que van a tener todos los providers que vamos a estar utilizando, ya sea para base de datos, ya sea para APIs, ya sea para todo lo que yo necesite. Va a ser este estilo. Y ya que estamos acá directamente en nuestro provider, vamos a crear un método que me devuelva precisamente una lista de mapas, string dynamic en este caso, que me permita acceder, en este caso, lo voy a llamar tareas, y lo que quiero que haga es, ese método, es que me devuelva las tareas que yo tengo. Es decir, este método va a ser público cuando yo llame este método tareas,
cuando yo, básicamente este atributo tareas, él me va a devolver pues este elemento que yo tengo acá. Esto es lo que me va a permitir a mí trabajar pues con toda la información que yo, que yo necesite, que yo tenga. Ya una vez creado este método, ya yo puedo llamarlo en mi listado. Es decir, ya no utilizar esto, sino utilizar mi provider. ¿Cómo utilizo mi provider? Aquí donde yo estaba llamando estas tareas, que son las de mi provider de acá, voy a llamar ahora mi tareas provider. Mi tareas provider. Y voy a llamar el atributo, en este caso el método tareas. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí básicamente lo que estoy diciéndole es, quiero que me busque dentro de mi listado, dentro de mi elemento, el for como tal, que me busque cuáles son las tareas que tengo en mi aplicación disponible. ¿Estas tareas qué es? Esas tareas es el método get, en este caso que yo tengo acá, que se llama tareas, que me devuelve la lista que yo voy a estar llenando en toda mi aplicación. Es decir, ahorita no me sale nada. ¿Por qué no me está saliendo nada? Pues porque aquí las tareas están vacías. Si yo, por ejemplo, a esta tarea aquí por defecto le agrego dos tareitas, estas dos tareitas así quemadas, y salvo. En este caso, cuando yo hago esto y vuelvo a cargar, en este caso mi aplicación, ahí me aparece tarea 1 y tarea 2, ¿sí? Que son las que yo tengo acá. Es decir, con esto yo estoy verificando que efectivamente ya tengo un proveedor, ya tengo un provider, que lo que hace es traerme aquí directamente, o manejarme directamente estas tareas a lo largo de toda mi aplicación. Eso es básicamente lo que yo voy a hacer. La idea es que después nosotros hagamos métodos que nos permitan agregar a este arreglo, nos permitan agregar tareas dinámicamente. Entonces ya tenemos nosotros, si nos damos cuenta, aquí ya actualicé ya lo puse con una sola tarea. La idea pues es que aquí básicamente no se presenten esa información. Vamos a controlar que efectivamente, vamos a controlar que aquí no salga esa información. Si no hay nada, pues que me aparezca un mensaje que pues no existe, no hay información. Para ello, entonces, nosotros lo que podemos hacer es, lo podemos hacer en este list view. Inclusive podemos hacer pero no sea muy complejo, un if, en donde preguntemos si este arreglo no está vacío. Si el arreglo no está vacío, entonces me muestre el list view. En el caso contrario, o sea, con los dos puntos, entonces yo le puedo decir que lo que quiero que me muestre es un center widget con un texto que diga no hay tareas agregadas. Inclusive le puedo meter pues básicamente lo que yo quiera. Aquí básicamente lo que estoy mirando es el consulta si está vacío ese list view, pues ese provider, esas tareas que yo estoy trayendo.
Si no están vacías, en este caso, si no está vacío, él pinta el list view y hace el ítem y todo esto. Y si no, pues me va a mostrar con center, me va a mostrar entonces no hay tareas agregadas. Vamos a ver si funciona. Voy a quitarle la tarea dejándola vacía. Tareas vacías. Actualizo. En este caso me toca restar, porque no estamos haciendo el proceso completo. Y ahí está, dice no hay tareas agregadas. Entonces, ahora ya tenemos entonces nuestro listado, ya tenemos un provider que está consultándonos una lista general durante toda nuestra aplicación. Estamos simulando, como les digo, una conexión a la base de datos. Entonces ahora lo que vamos a hacer pues es crear un formulario que nos permita agregar nuevas tareas a esta lista y que las podamos ver, etcétera, etcétera. Para eso, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar un elemento del scaffold que, así como addVar, que me permite manejar esta lista, pues esta barra de navegar. addVar, pues básicamente esa barra principal, y un body también tiene un atributo que se llama Floating Action Button, en este caso, el cual nosotros vamos a crear. Este Floating Action Button tiene, igual que todos los botones, un método que es el onPress, y también tiene su child, el cual pues me va a permitir a mí poner pues un elemento. En este caso quiero poner un icono que va a tener el add. Entonces, básicamente, ¿eso qué es? Este botoncito azulito que ustedes ven acá, ese es el Floating Action Button. Es un elemento que es muy fácil de poner, que ayuda mucho, que ustedes de pronto han visto en varias aplicaciones que ustedes están trabajando, y lo único que yo tengo que hacer pues es definirle que quiero trabajar con el floating, en este caso con el Floating Action Button. Es bastante utilizado para pues organizar nosotros, para que podamos organizar como el tema de que vamos a irnos a una nueva página. También le puedo cambiar el color y le puedo poner realmente el iconito o texto que yo quiera. En este caso, pues normalmente se pone un icono. Aquí le estoy poniendo el icono de agregar, que es el simbolito de suma. La idea es que entonces cuando yo le dé clic ahí, él se me vaya para una nueva página. Entonces vamos a crear esa nueva página. Vamos a decirle dentro de page, vamos a llamarla formulario, formulario.dar. El cual va a ser, en este caso, vamos a importar, pero en este caso ya no va a ser un stateless, porque el formulario necesita guardar información. Entonces, en este caso ya no va a ser un widget de tipo stateless, que no me maneja o que no me puede guardar como tal información, sino solo presentarla, sino va a ser en este caso un stateful. Va a ser un stateful widget. El stateful widget es muy similar, voy a llamarlo formulario page. El stateful widget es muy similar a un stateless widget. Es básicamente, inclusive lo podemos ver, es básicamente el mismo. Lo que pasa es que en este caso él tiene en su formulario, en su elemento principal, él no tiene el método build directamente como si lo tiene un stateless. Si vemos el stateless apenas inicia, él tiene, aparte pues de los métodos que hemos puesto, él tiene su método build, que es el que lo permite o define qué es lo que él va a qué es lo que va a tener por dentro. En este caso el stateful, porque me va a manejar una información, él no tiene el método build como tal. El método build, en este caso el método build no lo tiene, sino lo que llama es
un widget que maneja el estado, en este caso. Una clase que le va a manejar el estado, es decir, una clase externa que va a mantener el contenido como tal de este formulario. Y en esa clase que extiende en este caso de un estado, ahí sí va a estar el método build. Esa es la única diferencia como tal que hay entre el stateless o para crear un stateless o crear un stateful. Que el stateful necesita definir una clase adicional que es siempre va a ser el nombre que nosotros le pongamos a la clase principal, state, que es la clase que me va a manejar pues básicamente la construcción de ese stateful. Y aquí pues puedo ponerle todo lo que yo quiera, un scaffold o todo básicamente lo que yo necesite, lo que yo requiera acá. Por ahora le voy a poner un texto que diga solamente página de formulario. Página de formulario. Y pues lo que ya hemos venido trabajando, vamos a crear un elemento, una variable, en este caso static final, que vamos a llamar nombre página, que pues lo que me va a determinar en últimas es a dónde pues yo quiero en este caso irme. En este caso pues sería formulario. Lo puedo llamar agregar o lo puedo llamar como pues, básicamente yo quiera. Aquí sencillamente es el mismo stateless que yo estoy trabajando, es exactamente el mismo stateless que yo estoy trabajando. Funciona igual, lo único es que ya no tiene directamente el método build en este caso no lo tiene, sino que él tiene es una clase que va a manejar su estado. Esa es la diferencia. Entonces, este nombre página que vamos a utilizar es para que nosotros podamos manejar toda la parte de rutas, que hemos definido en el main. Entonces, aquí yo voy a crear otra línea en ese mapa que ahora ya no va a ser listado page, sino ahora va a ser en este caso formulario page. ¿Para qué hago eso? Para agregar dentro de las rutas de mi aplicación la posibilidad de navegar a ese elemento, a esa parte de allá, a esa vista, por decirlo de alguna manera. Y lo que vamos a hacer, o lo que nosotros vamos a implementar, es que le hagamos clic, ¿sí? Que hagamos clic en este botoncito que está aquí, que es el botón flotante, y nos mande a esta página de stateful que nosotros tenemos. Entonces, en nuestro listado, en el onPress, aquí que tenemos el método onPress, vamos a decirle que vamos a navegar con, como les decía, en este caso la clase navigator. Vamos a decirle que vamos a hacer un push name, es decir, vamos a hacer agregar un widget a través de nombre, el cual vamos a pasarle pues el contexto y vamos a pasarle a nombre de la ruta al que queremos ir. En este caso el nombre de la ruta es formulario page.nombre página, que es el que nosotros determinamos. De esa manera, si nosotros le damos clic en el botón más, ya él nos debería llegar a la página, en este caso de formulario, pero si se dan cuenta me la está mostrando bastante feita. Vamos a meterla mejor dentro de, es que estaba básica el texto, directamente página de formulario. Vamos a cambiar este container, vamos a ponerle un scaffold para que sigamos trabajando todo lo que habíamos trabajado con el scaffold, que es la barra de navegación. Vamos a crear nuestra barrita que va a tener un título, que ese título, como ven, me recibe un widget, entonces va a tener un texto que va a decir formulario, y vamos a tener, aparte de las barras, vamos a tener un body
que en este body es que vamos a tener el texto, inclusive el texto como tal. Ya de esa manera ya pues ahora sí me aparece mucho más bonito el formulario pues como tal que yo voy a implementar. Este scaffold, como les digo, es la estructura, es la plantilla que me permite definir que mi aplicación tenga un advar, que inclusive ya tiene aquí mi flechita automáticamente que me va a permitir devolverme al listado, y de esa manera pues poder navegar y poder trabajar en su momento con toda la información que yo necesito. Entonces, en esta página lo que vamos a hacer básicamente aquí en el body es crear entonces nuestro formulario. Entonces, para crear en este caso nuestro formulario, entonces vamos a utilizar, ya aquí voy a quitar este texto, voy a utilizar un elemento que se llama for. Este elemento for lo que me pide, o básicamente la información en su momento que me pide, es un child, en donde pues yo voy a poner los elementos que yo quiero agregar, o el elemento de este caso que yo quiero agregar a mi formulario. Pero como no es solo uno, sino son varios, voy a utilizar un widget que me permite organizar la información, que en este caso es el widget column. El widget column me permite organizar otros widgets de forma vertical, ¿sí? En forma de una columna, uno debajo del otro. Entonces, precisamente por eso estoy poniendo ahí for widget. Y pues este for widget recibe un atributo que en este caso es el children, que me recibe un arreglo de widget. ¿Listo? Entonces, el primer widget que nosotros vamos a poner en este formulario va a ser una cajita de texto, es decir, que nos permita a nosotros agregar la información, digámoslo así, del nombre de la tarea. Entonces, para ello, nosotros vamos a utilizar un text form field. Ese widget lo vamos a definir. Y acá, básicamente, perdón, lo que vamos a poner es pues vamos a poner un decoration para pues darle un poco más de forma, con un input decoration, recibe en este caso un input decoration, y aquí por ejemplo le voy a definir el hint text, es decir, como el mensaje que yo quiero que me salga de ayuda. Entonces, nombre de la tarea. Sí. Si quiero, le puedo definir un label test, pues para que me aparezca como en la partecita de arriba. Y si quiero, le puedo poner un icono, pero vamos a dejarlo solamente hasta ahí. Si lo vemos, ahí me aparece en el formulario, me aparece la información para que yo lo pueda efectivamente escribir, y me aparece nombre de la tarea. Si yo quiero que este elemento de pronto no esté así tan pegado, lo que yo puedo hacer es este formulario completo, que es toda la información, yo lo puedo envolver dentro de un widget que se conoce como container, el cual me permite a mí manejar los márgenes, ¿sí? Básicamente márgenes, utilizando por ejemplo este edge insert, donde le pongo un valor booleano en donde quiero, por ejemplo, si quiero que todo se me separe arriba, abajo, hacia los lados, 10 píxeles en este caso, pues le pongo 10.
Si quiero que se me separe 20 píxeles, entonces pongo 20 y así sucesivamente para ir organizando mejor la información. Yo puedo ponerle un estilo mucho más organizado o mucho más bonito al formulario, pero por ahora lo que quiero que nos enfoquemos o lo que quiero en que trabajemos es en la funcionalidad de agregar la tarea o de agregar básicamente la información, ¿sí? Adicionalmente, así como tengo este test for field, si yo quiero otro, entonces lo que tengo que hacer es poner una comita y básicamente copiar el mismo widget, pero entonces ahora digamos que sería descripción de la tarea. Él me aparece entonces en este caso descripción de la tarea, ¿sí? Me aparece sin ningún inconveniente. Sin embargo, si yo lo que quiero es que esta descripción yo no solamente escriba en una sola línea toda la información, sino que yo pueda dar en su momento enter, así como estoy mostrando acá. Básicamente yo en el nombre de la tarea no puedo hacer eso. Para poder hacer esa función, lo que yo necesito hacer es definirle un atributo al text for field, en este caso, que es el max line, que es donde yo le digo básicamente cuántas líneas quiero que tenga ese input. Si yo le digo, por ejemplo, 5, él automáticamente se me organiza o se me establece para que yo pueda poner digamos máximo 5 líneas en la descripción. Sin embargo, si yo quiero que eso sea dinámico, en vez de ponerle 5, yo le paso el valor de null, lo cual me permite hacer lo que precisamente estábamos desarrollando, que es que a través de enter yo puedo estar agregando toda la información que yo requiera o que yo necesite, en este caso. ¿Listo? Por defecto nosotros vamos a determinar que la tarea cuando yo la creo siempre va a estar pendiente, entonces ese campo de estado siempre va a ser falso por defecto. Lo que me queda pendiente por hacer o por poner es, en este caso entonces, un botón. Para poner el botón, entonces aquí igual, después del test for field, voy a poner lo que se conoce como un raise o raise button, en este caso, y que pues él va a tener su onPress, su método onPress, es decir, cuando lo presione va a hacer alguna acción y pues obviamente también tengo mi atributo child que me recibe un widget, entonces por eso le pongo el text y acá le puedo poner agregar o crear tarea, yo quiero. Entonces de esa manera yo tengo mi formulario, es un formulario muy básico, es un formulario muy sencillo. Si yo quiero separar mucho más los elementos porque siento que están muy pegados, yo los puedo organizar, ¿sí? Yo los puedo organizar dentro de un container y darles un margen superior o un margen inferior a cada uno. Por ejemplo, puedo decir que este test for field tenga un margen superior. Entonces, en este caso, yo lo que hago es enlazarlo, bueno, envolverlo dentro de un container y ponerle un margen. En este caso sigo trabajando con los edge insert, pero ahorita le voy a decir only
para definirle qué margen es el que para definirle qué margen es el que yo quiero tomar. Si quiero tomar el margen de abajo, quiero utilizar el margen de la izquierda, o quiero tomar el margen de la derecha o el margen de arriba. En este caso yo voy a decirle que quiero manejar un margen en la parte superior, por ejemplo de unos 20 píxeles, y si se dan cuenta se me separa del formulario de la parte del primer input. Lo mismo puedo hacerlo con el Erase Button, y de esa manera pues yo puedo organizar envolviendo los elementos que yo quiera trabajar, que yo quiera organizar, que yo quiera controlar, utilizando el margin y el edge only o all. El all pues me pone espacios en todos los elementos. El only me permite determinar si yo quiero que sea en la parte de abajo, si quiero en la parte de arriba, si quiero en la parte derecha, etcétera, etcétera. Entonces yo también le puedo poner aquí 20 al botón y él efectivamente se me va a bajar. En este caso el formulario es pequeño, no tengo muchos campos, entonces no requiero que eso se me maneje a través, que se suba o se baje en su momento, pero normalmente eso nosotros lo manejamos es incluyendo el formulario dentro de un widget que me maneje el scroll, que se llama Single Scroll View, el cual me permite a mí pues hacer en el momento en que se pase la pantalla, que sí puede pasar que yo en la descripción escriba muchísimas cosas, y si se dan cuenta al salirme inclusive me aparece este desbordamiento de píxeles. Este desbordamiento me aparece porque efectivamente yo no me puedo mover hacia arriba, no me puedo mover hacia abajo, y eso se da porque pues tengo un tamaño fijo de mi página, tengo un tamaño fijo de mi formulario. Entonces lo que nosotros podemos hacer para solucionar ese problema es incluir dentro del formulario, envolver todo el formulario y todo el contenido que nosotros tenemos, todo el contenido que hemos definido, envolverlo dentro de un nuevo widget, ¿sí? Que en este caso vamos a llamar, como les dije, va a ser, bueno, ahí ya lo tenía envuelto inclusive en el container, más bien voy a envolver es el container, no el formulario sino el container, ya lo había envuelto en un container. Voy a envolverlo en un nuevo widget que en este caso se va a llamar Single Child Scroll View, y al agregar ese elemento ya voy a tener la posibilidad de que así yo ponga muchas veces, muchas A, si se dan cuenta ya no me aparece el desbordamiento y me puedo subir, me puedo bajar sin ningún problema con el Single Child Scroll View. Entonces ya ahora lo que necesitamos hacer básicamente es pasarle esa información que yo voy a agregar en el formulario, toda esta información que yo voy a agregar al formulario, se la voy a pasar, o cuando yo le dé clic aquí en el botoncito de crear tarea, él me pase la información que yo escribí acá y que yo escribí aquí al listado que yo tengo. Para ello, entonces nosotros necesitamos crear una identificación para nuestro formulario. Esta identificación nosotros la vamos a generar dentro de nuestro page. Aquí vamos a generar una llave, ¿sí? Podemos decir ID, lo puedo llamar ID4 como tal, va a ser una llave identificadora de nuestro formulario, el cual lo vamos a sacar en una instancia de global key, que lo que me va a, el tipo de llave que quiero que él me genere, en este caso el tipo que quiero que me genere es de un form state, es decir, de un estado del formulario. Esto hay que hacerlo para todos los formularios que nosotros vayamos a utilizar. Básicamente me está generando o estamos generando una llave para poder identificar el formulario y de esa manera poder
asociar todos los elementos que nosotros tenemos, absolutamente todos los elementos que nosotros pusimos acá, es decir, este test for field, estos dos test for field, que vamos a llenar con información, todos esos elementos, asociarlos para trabajarlos con lo que necesitamos pasar para el listado. Y ya una vez definido ese ID del formulario, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el atributo key del formulario y le vamos a pasar ese ID form. De esta manera nosotros le estamos diciendo que el ID de ese formulario, de ese que está envolviendo el nombre de la tarea y la descripción de la tarea, de ese formulario, va a ser el que se generó en este caso con en esta instancia, en el global key for state. Ya una vez nosotros hacemos eso, entonces podemos organizar un poquito más nuestro código, porque ya empezamos que hay mucha información, ¿sí? Vemos que hay mucha información. Entonces lo que básicamente vamos a hacer es organizar que este widget, que es el test for field, que va a poder tener muchísimas más información, va a poder tener un icono, va a poder tener una validación, va a poder tener muchísimos datos adicionales, los vamos a poner dentro de una función, así como hicimos con nuestros elementos de listado. Entonces, voy a crear un método. Voy a crear un método que voy a decirle crear, voy a llamar input nombre. Realmente el nombre yo le puedo poner lo que yo quiera y voy a decirle que ese input nombre me va a devolver todo este test for field que yo tengo acá. Es decir, lo voy a cortar todo esto que yo tengo aquí y lo voy a pegar aquí en el crear. Voy a decir que me retorne todo ese text que yo tengo. ¿Esto para qué lo hago? Con el fin de organizar mucho mejor todos mis elementos. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, a mí me sigue saliendo igual, sigue apareciendo todavía, no hay ningún problema, él sigue saliendo, pero pues lo que estoy haciendo es asociándolo a una función que yo ya tengo aquí definida. Entonces, una vez nosotros hemos identificado, bueno, y hemos pasado en este caso el crear input nombre, que es básicamente lo que teníamos acá, pero para organizarlo mucho mejor lo ponemos acá. Podemos crear funciones para los otros elementos, es decir, lo puedo poner desde acá o puedo coger desde todo el container, ¿sí? Realmente como ustedes lo quieran organizar, como en su momento sientan que lo pueden entender mucho mejor. Yo voy a decirle acá que va a crear otra función, otro método en este caso, que va a ser crear input descripción y voy aquí a pegar todo en su momento, todo el container que yo tengo. Todo el container lo voy a pegar, voy a decirle que eso me va a retornar todo el container que yo tengo de este test for field. Y obviamente lo voy a llamar para poder seguir utilizando. De esta manera pues me queda mucho más limpio mi código porque puedo saber qué es lo que estoy cargando, qué es lo que no estoy cargando. Si nos damos cuenta pues todo sigue funcionando. Y lo mismo haría con el container del botón. Haría exactamente lo mismo. Entonces crear botón, agregar. El nombre realmente puede ser el que ustedes quieran, no importa, y me va a devolver todo este container. Sí, en este caso él me va a retornar todo, en este caso todo el container que yo tengo. Y obviamente lo voy a llamar nuevamente. Como les digo, ustedes pueden haber agregado o pasado solamente los tests y no el container, pero
pues para que me quede mucho más limpio, esta forma pues lo hice y me sigue funcionando sin ningún problema. Y ya yo me olvido en este caso de todo este caso del formulario y ya me enfoco es en el tema que yo voy a estar trabajando en cada una de las funciones que yo necesite. Entonces, una vez ya nosotros tenemos aquí ya organizado en funciones que sigue todo esto trabajando, vamos a ver qué hacemos cuando le demos clic a este botón. Es decir, nos vamos al método de crear botón agregar y ahí está el método onPress, que es el que se va a lanzar cuando nosotros le demos clic a este botoncito. Entonces, en ese método, lo que nosotros vamos a hacer en ese método como tal, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a quitar esta flechita de acá para que sea pues, una función completa que vamos a trabajar. Aquí lo que vamos a hacer en ese botón es que vamos a utilizar el ID del formulario, vamos a utilizar el atributo currentState y le vamos a decir que me utilice el método save. Es decir, ¿qué estoy haciendo acá con esta línea? Le estoy diciendo, todo el formulario y todos los elementos que estén dentro de mi formulario, sálvelos. Eso es lo que estoy haciendo con esa línea. Estoy diciendo, todo el formulario y todos los elementos que yo tengo dentro de mi formulario, sálvenlos. Sálvenlos. De esta forma, entonces, lo que pues, yo hago es decirle a mi formulario, salve lo que usted escribió en el nombre del texto, salve lo que usted escribió en el nombre de la descripción o en la parte de descripción. Eso es lo que básicamente nosotros estamos haciendo. Ese salve o ese salve básicamente se traduce en que yo tengo un atributo tanto en el test for field como en los dos test for field. Tengo un atributo que se llama onSave. Este onSave lo que me maneja, aquí. Este onSave básicamente lo que me maneja es un método que se dispara o un evento que se dispara. Eso es un evento que se dispara cuando yo le doy clic a el botoncito, o mejor dicho, cuando yo ejecuto esta línea. Cuando yo ejecuto esta línea, todos los atributos que yo tengo en onSave se van a ejecutar, ¿sí? Y básicamente acá lo que yo voy a decir que quiero que haga es que me salve la información que yo escribí. Entonces, él me va a recibir, es una función que me recibe el valor que yo escribí acá, como usuario en este caso. Para todos en su momento los test for field va a funcionar de la misma manera, va a tener el onSave, me va a recibir un valor, que es lo que yo digité, y va a haber una función pues que va a poder ejecutarse en ese valor, que va a trabajar en ese valor. Entonces, la forma de trabajar en el formulario es que nosotros vamos a crear un mapa, porque pues lo que en últimas terminamos haciendo acá es que necesitamos crear un mapa que va a tener la información de la tarea. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, vamos a crear dentro del formulario state, vamos a crear un mapa que me reciba la información que yo necesito. Esto después se puede pasar, lo voy a llamar nueva tarea. Esto después yo lo puedo pasar a que me trabaje con va a estar en un principio va a estar vacío, pero esto después yo lo puedo pasar para que me trabaje con un modelo, con una clase, ¿sí? Con un modelo, para que no me reciba solamente un mapa, sino que me reciba es una clase con atributos específicos. Pero ahorita nosotros lo podemos hacer directamente como un mapa, que es pues lo que estamos mostrando en nuestro listado. La idea es que vamos a llenar este nuevo mapa que estamos creando aquí con la información que digitamos,
Sí, lo vamos a llenar, lo vamos a definir y vamos a pasarle esa información, a nuestro proveedor para que lo agregue a la lista. Entonces, yo primero defino mi tarea y en el onSave yo ya le digo que esa nueva tarea, en por ejemplo la opción de nombre, va a ser igual al valor. Es decir, que cuando salve, me guarde en esa nueva tarea, en la casillita nombre que yo tengo, me va a guardar lo que yo digité. Ahí me lo va a guardar, ahí me lo va a almacenar. Y en la descripción, en el onSave, voy a hacer exactamente lo mismo. El nueva tarea, en la posición, en este caso de descripción, va a ser igual a lo que yo escribí en el valor. Nuevamente, cuando yo le dé clic al botón de crear tarea, él me va a lanzar este método onPress y él me va, en este caso como pusimos, ejecutar el método save del formulario. Al ejecutar ese método save del formulario, él me va a lanzar en cada uno de los elementos que pertenezcan al formulario, él me va a lanzar este atributo onSave, esta función onSave, este evento onSave, él me lo va a lanzar y lo que yo le estoy diciendo es que cuando se lance, él va a capturar el valor que yo digité en cada uno de los elementos y le voy a decir ese valor, guárdemelo en esa variable que creé que me recibe pues toda la información de la tarea como tal. Entonces de esa forma yo voy a llenar toda la información que yo estoy diciendo de la tarea. Ya lo que queda por hacer, básicamente, para que ya me cree la tarea, es obviamente decirle aquí también que el estado, por defecto el estado, como les digo, va a ser falso, por defecto, ¿sí? Porque cuando yo creo una tarea, pues está pendiente, entonces en este caso, pues va a ser falso. Y lo que hay que hacer entonces es pasarle este valor al provider que nosotros definimos para que él lo agregue a nuestro listado que está controlando o que está trabajando como tal. Eso entonces nos obliga a que nosotros en nuestro provider agreguemos, en este caso, agreguemos un método, puede ser void, no hay ningún problema, que voy a llamar, lo voy a llamar agregar, lo voy a llamar agregar tarea, el cual me va a recibir como parámetro, me va a recibir un mapa. Y ese mapa que él va a recibir, ese mapa lo que va, lo voy a llamar, no sé, nueva tarea. Ese mapa que él va a recibir, lo que va a decirle es que va a tomar las tareas que yo tengo y le va a agregar esa nueva tarea que yo establecí. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer con esto, o lo que estamos determinando, es que creamos un método que me va a recibir como parámetro la nueva tarea. Una nueva tarea me la va a recibir. En este caso, esa nueva tarea yo se la estoy pasando a través del formulario. Esa nueva tarea, que ya está llenita, que ya está con toda la información, la voy a agregar a mi listado que tengo como en donde estoy almacenando todas las tareas de mi aplicación. Sí, básicamente eso es lo que estoy haciendo ahí. Y eso va a ser un método público que yo voy a poder utilizar, que yo voy a poder trabajar sin ningún problema. Esta forma de trabajar es muy similar y es básicamente lo mismo que se hace si yo estuviera trabajando con un API o si yo estuviera trabajando con una base de datos. Sencillamente aquí pondría la lógica
que yo quiero o necesito para agregar una nueva tarea. Aquí sencillamente la lógica es agregue a la lista un nuevo elemento, que es el que yo estoy pasando. De esta forma, entonces, yo ya puedo llamar aquí mi provider, en este caso se llama tareas provider, y ejecutar el método agregar tarea, pasándole la nueva tarea. De esa forma, ya yo le estoy pasando toda la información que yo le digité, la estoy pasando a mi provider, y ya lo que pues, yo tendría que hacer entonces sería decirle que el navigator en este caso se me regrese como tal a la página de listado. Es decir, ya no voy a hacer un push por nombre, sino lo que voy a hacer es pasarle pues, mi contexto. Eso le voy a pasar aquí un build context, mi contexto como parámetro, que es el que voy a utilizar para decirle básicamente en dónde estoy, y eso me va a llevar a mi listado. Como le definí aquí en el crear button agregar el método en su momento, entonces también debo ponerlo en la función, debo pasarle el contexto, que es pues, donde está toda la información de navegación y de información de mi aplicación. Se supone entonces que ya debería funcionar, es decir, si yo creo acá una nueva tarea y pongo acá una nueva descripción en el formulario, se supone que si yo le doy clic acá, él me va a ejecutar o me va a llamar el provider, se me va a devolver y entonces me va a aparecer la nueva tarea y él ya me la está agregando, me la está mostrando ahí directamente. Si yo le doy nuevamente y entonces ahora voy a ponerle otra tarea, pongo aquí descripción, porque eso pues no se está viendo, pero descripción de otra tarea y le doy crear tarea, él me agrega el otro elemento, me lo está agregando a mi listado y así me lo va a estar almacenando toda la información que yo tenga, inclusive como si tuviera una base de datos, él me está de forma reactiva, ¿sí? Yo pongo tercera tarea y pongo la descripción tercera tarea, le digo crear tarea, él otra vez me la carga. Como no estamos manejando persistencia en este caso, si yo apago mi equipo, digamos en este caso mi emulador, y lo vuelvo a encender, pues obviamente esto se me borra, ¿sí? Y no va a salirme ninguna más, ¿sí? Pero mientras lo mantenga ahí, así yo me vaya para otra página, vuelva, haga lo que haga, siempre voy a mantener la información del listado. ¿Sí? O sea, si refresco también.